el panorama político, sobre todo si uno lo mira desde la Casa Rosada, desde los intereses del gobierno, presenta dos datos que son cruciales para el éxito, el destino del gobierno de Javier Milei. Uno es un apoyo de los Estados Unidos como pocas veces se vio a un gobierno argentino. Es uno de los grandes activos que tiene Milei, como se demostró antes de las elecciones, cuando estuvo al borde del abismo por un desbarajuste en la política económica, sobre todo en la política cambiaria, con un reflejo sobre la situación de la deuda argentina, la perspectiva de un default. Fue Donald Trump quien vino a rescatarlo. Hoy vamos a conversar con Andrés Malamud, que es un gran politólogo, que mira a la Argentina desde Portugal, y le vamos a preguntar cómo ve este vínculo entre Estados Unidos y la Argentina hoy. ¿Qué tiene de inédito o qué tiene de continuidad de otras experiencias? Pero esta es una de las columnas importantes del gobierno de Javier Milei. La otra columna importante es el estado de crisis, de estupor y crisis en el que se encuentra la oposición, que se refleja sobre todo en el conflicto interno del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que va a tener en las próximas horas una instancia muy importante porque los dirigentes que se referencian, que se subordinan a Cristina Kirchner van a tener que decidir si aprueban o no, si acompañan o no a Kicillof en su política más riesgosa, que es la del endeudamiento, que es la que le da gobernabilidad. Eso se tiene que resolver en la legislatura bonaerense en las próximas horas y vamos a hablar ahora de eso y Daniel Vilota va a hacer un informe especial sobre esa cuestión que tiene que ver con todo el mapa de poder de la provincia de Buenos Aires, involucra no solamente al peronismo, sino obviamente a la oposición también, porque se requieren 2/3 de los votos de la legislatura para que Kicillof pueda sobrevivir en términos de deuda. Es decir, para que la provincia de Buenos Aires no entre en default. Entonces, el apoyo de los Estados Unidos y la crisis del PJ son dos activos importantísimos, muy valiosos para Milei, y hay que observar, son dos cuestiones que no tienen necesariamente que ver con su voluntad directamente, depende de la voluntad de otros. Sobre el primer punto, sobre la relación con Estados Unidos, están habiendo novedades en estos días y va a haber una novedad importante el 5 de diciembre, porque probablemente ese día se anuncie el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina, que es un acuerdo que tiene que ver con la revisión de aranceles que inició Trump para todo el mundo y también para la Argentina. Pero lo más importante que ocurre en estas horas tiene que ver con el mundo financiero y tiene que ver con una novedad posible, una eventualidad de la que estuvimos hablando aquí en Odisea los últimos 2 lunes, y era la posibilidad de que en los Estados Unidos, con el aval del Tesoro, se constituya un fondo de 20.000 millones de dólares, constituido por grandes bancos de inversión, estimulados por Scott Bessent, por el secretario del Tesoro, para hacer una gran operación de recompra de deuda de la Argentina, que despejaría el terreno de Milei para los próximos 2 años en términos de vencimiento financiero, de tener que pagar los bonos emitidos por la tesorería. Ese fondo, que es un fondo adicional al swap que constituyó Estados Unidos y que también está cifrado en 20.000 millones de dólares, estos otros 20.000 millones de dólares que serían ofrecidos a la Argentina para recomprar su deuda, eso significaría una baja abrupta, muy aguda del riesgo país, es decir, una facilidad enorme para acceder al crédito. Ese fondo ahora está en veremos.
no se constituiría. ¿Por qué? Porque los bancos que habían sido convocados por el Tesoro para juntar esos 20.000 millones de dólares, le pidieron garantías al Tesoro de los Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump. Garantías para avalar la deuda argentina. Y ahí aparece algo muy importante, que es la situación interna del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo de un Donald Trump que fue muy señalado por la oposición por el respaldo que le dio a Milei a la Argentina, un Donald Trump que va a elecciones este año y que no tiene tanto margen político como para hacer lo que quiera. Scott Bessent le tuvo que decir a los bancos que esta garantía no va a estar y entonces la posibilidad de esa operación de recompra aparece disminuida. Y se habla ahora de algo mucho menor, que es que los bancos constituyan un fondo de 4.000 millones de dólares para resolver el problema de la deuda del verano. Aún así, esto hay que subrayarlo, la cotización de los bonos no se movió. No es que hubo una disparada del riesgo. No es que el mercado tomó esto como algo dramático. Pero el respaldo de Estados Unidos está acotado ahora. Quiere decir que, y esto no hay que confundirlo, Trump puede dar grandes muestras de arbitrariedad, puede ser muy arbitrario, pero no es omnipotente. Funciona su deseo dentro de un sistema que le puede poner límites y le ha puesto límites. Y uno de esos límites se proyecta sobre la relación con la Argentina. Quiere decir que la posibilidad de que el riesgo baje como se pensaba que iba a bajar, se desapareció, se vio cancelada. Esto no quiere decir que el riesgo haya subido, porque daría la impresión de que los mercados suponen, o al menos así lo interpretan algunos analistas financieros, que si la Argentina tuviera un problema de deuda real, efectivo, igual el Tesoro de alguna manera, el Tesoro de los Estados Unidos saldría a rescatarla. Y esto es la interpretación que tienen estos economistas de por qué la imposibilidad de este nuevo respaldo de Estados Unidos no generó un problema en el índice de riesgo. Es decir, en la disposición que tiene la Argentina para el crédito, la disponibilidad de crédito. Sigue habiendo un signo de interrogación importante que el gobierno no quiere despejar, que es en qué medida va a recuperar credibilidad comprando reservas, lo cual ahora sería más importante porque ya no está esta garantía de última instancia del Tesoro. Claro, comprar reservas significa comprar dólares, y si el Banco Central sale a hacer una política de compra de dólares muy intensa, el precio del dólar, por un problema de demanda, subiría. Y esto pondría en tela de juicio una piedra fundamental de este programa, como de todos los programas de estabilización conocidos en la Argentina, que es ofrecer un dólar barato, que además hace la fiesta de la clase media, que puede de esa manera consumir mejor y consumir mejor en el exterior. Ahora, el problema es que esa política de compra de reserva fue acordada con el Fondo Monetario Internacional y hay una meta de acumulación de reservas por parte del Banco Central que el Banco Central no va a cumplir. Va a tener que esperar un permiso especial del fondo, lo que llama un waiver, un perdón, por este incumplimiento, al que el gobierno llega confiado en que los Estados Unidos, por su poder dentro del Fondo Monetario Internacional, van a gestionar ese waiver. Pero la cuestión cambiaria y la cuestión de las reservas y cómo se refleja esa cuestión sobre el mercado de deuda sigue siendo un tema importantísimo en la política económica del gobierno, una política económica que después del respaldo de Estados Unidos y del triunfo electoral y de la perspectiva de una oposición que no tiene un candidato competitivo para las elecciones del 2027, se ve como despejada de pesadillas. Esto hace que muchas empresas salgan a emitir deuda, que es lo que está pasando en estos días, y que haya estados subnacionales, provincias o la ciudad de Buenos Aires que también salen a emitir deuda, a tomar deuda en el mercado. De hecho, la ciudad de Buenos Aires se endeudó por 600 millones de dólares a una tasa de 7,8 la semana pasada y probablemente haya otras jurisdicciones que salgan a hacer algo parecido, como por ejemplo Chubut, en los próximos días.
Este es un capítulo de la relación con Estados Unidos. Y ese capítulo explica en alguna medida el segundo capítulo, que es el acuerdo comercial que se anunciaría el 5 de diciembre, donde la Argentina casi no reclama nada. Los reclamos son todos reclamos del gobierno americano. Entre otras cosas porque encuentra una Argentina con muy escasa capacidad de negociación o de presión sobre los Estados Unidos, a los que le estamos debiendo ya 20.000 millones de dólares. Y pensábamos deberles, de alguna manera u otra, otros 20.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los puntos importantes de lo que se va a discutir? Estamos hablando de un acuerdo que tiene que ver con comercio, por lo tanto tiene que ver con la disponibilidad que tengan los consumidores argentinos de acceder a bienes fabricados en Estados Unidos, tiene que ver con la posibilidad o imposibilidad de empresas argentinas de competir con esas empresas americanas a las cuales se les abre el mercado, empresas argentinas que están condicionadas en esa competencia por un régimen laboral muy asfixiante y por una enorme presión impositiva. Es decir, sería mejor abrir la economía o celebrar este tipo de tratados una vez que se hagan las reformas que el gobierno quiere hacer en el Congreso. Y con otra dificultad, el último en señalarla fue Miguel Ángel Broda, que es el riesgo de abrir la economía con un dólar muy barato, que era del que hablábamos recién. Es decir, un dólar que favorece mucho las importaciones. En este contexto se discute algo crucial, como es siempre crucial, la política comercial de un país, porque tiene que ver con la estructura de su Producto Bruto, tiene que ver con los niveles de defensa que quiere establecer para determinados sectores de la economía, tiene que ver con los niveles de empleo, al final del camino tiene que ver con el perfil económico de un país y por lo tanto con el tipo de sociedad y de integración social que tiene ese país. Si estamos hablando de algo que para el público en general es aburrido, no es un tema sexy, pero es un tema estratégico. Los primeros en entenderlo son los laboratorios nacionales, la industria farmacéutica, que vuelve a sufrir la presión de la industria internacional y sobre todo norteamericana, para que sea más fácil patentar productos extranjeros en la Argentina. Los laboratorios nacionales dicen: nosotros somos acusados de hacer piratería, es decir, de vender medicamentos que están hechos a partir de investigaciones de las que no participamos, nos las ahorramos, aprovechamos cuando vence la patente y vendemos ese medicamento para el cual no investigamos. La investigación, el desarrollo es el rubro más importante, el costo más importante que tiene un laboratorio. Los laboratorios argentinos están acusados de no invertir en ese rubro, no invertir en investigación y aprovechar investigaciones ajenas, cuando ya un producto, un medicamento extranjero, se le vence la patente y puede ser comercializado por cualquiera. Ellos dicen, todos hacen eso, también los grandes laboratorios internacionales venden medicamentos que no son el resultado de sus investigaciones. Desde los internacionales les dicen, sí, pero nosotros no nos quejamos tanto de eso como de las dificultades que hay en la Argentina para patentar productos. Es engorroso, es lento, y lo atribuyen al control que dicen los laboratorios extranjeros, tienen los laboratorios nacionales sobre el organismo de control, que es el que otorga las patentes, la ANMAT. Para eso piden que la Argentina se pliegue al régimen de propiedad intelectual internacional y reconozca por ese lado las patentes internacionales. Y sea más fácil no solamente reconocer patentes internacionales, sino patentar medicamentos en la Argentina. Esta es una discusión muy fuerte que la industria nacional viene dando desde hace muchísimo tiempo de manera exitosa. Inclusive exitosa porque logra algunas resoluciones que son las resoluciones de las que se quejan los extranjeros, como por ejemplo la famosa 1118 del año 2012, Pancho Olivera habló muchas veces de esto, una resolución que se dictó con una gran influencia en ella de Débora Giorgi, en aquel momento estaba al frente del área de producción del gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, para los Estados Unidos esta discusión es importante a nivel global, por esto. Este es el diario de Medicina de New England, que publica
un artículo muy interesante sobre el despliegue cada vez más exitoso de la industria farmacéutica china en materia de investigación. Y acá estamos ante dos curvas que nos muestran cantidades. Esta curva celeste nos habla de drogas que por primera vez son aprobadas en China. No son drogas solamente hechas por los chinos, sino drogas que pueden ser pensadas, diseñadas en otro país, pero se aprueban por primera vez en China. Es decir, la participación de China y del aparato de autorización de China, de la ANMAT China, en aprobar drogas que se fabrican en otros países, pero quieren acceder al mercado chino. Empezaron con 9 drogas en 2018 y hoy están en 45 drogas en el año pasado, 2024. Crece. Y esta otra curva, que es la curva violeta que ustedes están viendo, nos muestra desde el 18 hasta ahora el aumento de nuevas drogas aprobadas en China. Este es el desarrollo, el crecimiento de la industria farmacéutica china en materia de investigación. Bueno, esto en algún momento va a desafiar la hegemonía occidental que hay sobre el mercado farmacéutico. Ya lo vimos en materia de vacunas durante la pandemia. Bueno, este desarrollo, esta evolución que lleva desde 162 drogas por año diseñadas o inventadas en China, patentadas en China, contra 372 el año pasado, ya está provocando un problema en los Estados Unidos. Y empezamos a ver en Estados Unidos cómo el organismo federal de aprobación de drogas, que es la FDA, empieza también a plantear problemas frente a las drogas que quieren patentar los chinos. Podríamos imaginar que los chinos se quejen delante de los Estados Unidos como se quejan los Estados Unidos o los laboratorios norteamericanos delante de la ANMAT Argentina. Es como si cosas que se le reprochan, no las mismas obviamente, a los laboratorios nacionales argentinos la pudieron reprochar los chinos respecto de los laboratorios norteamericanos. ¿Qué quiero decir? Que empieza a notarse un proteccionismo muy a la Trump en el mercado farmacéutico o de la investigación farmacéutica en Estados Unidos, reprochable como sería el reprochable el proteccionismo argentino. Hay un rubro muy importante de este acuerdo que se anunciaría el 5 y tiene que ver con la carne. En la reunión entre Trump y Milei, de la que participaban los dos equipos de gobierno, Trump dijo: yo quiero quintuplicar la carne que le compro a mi amigo. Todo es personal, todo tiene que ver con relaciones personales, muy poco institucional. ¿Por qué? Porque Trump no solamente quiere beneficiar a Milei, a quien considera una especie de delegado en el Cono Sur, sino porque además quiere bajar el precio de la carne en los Estados Unidos. Y propuso multiplicar por 5 las importaciones de carne argentina por parte de su país. Jamieson Green, que es el representante de comercio, le decía: no, presidente, no, 5 no. Sí, yo quiero 5, no, 2,5, bueno, 4. Y aparentemente, para el mercado de la carne habría la posibilidad de que se cuadrupliquen las exportaciones de la Argentina a Estados Unidos, lo cual significaría pasar de 20.000 toneladas a 80.000 toneladas a 10% de arancel. Lo que excede a 20.000, hoy la Argentina paga 26% de arancel, es decir, se abriría significativamente el mercado estadounidense para las carnes argentinas. Es una noticia importante, probablemente la más importante de este acuerdo que vamos a conocer a comienzos de diciembre. Hay otro tema conflictivo que tiene que ver con el campo y también tiene que ver con la propiedad intelectual, y es la expectativa de los fabricantes de semillas genéticamente modificadas en Estados Unidos, la expectativa de que el productor argentino no solamente pague el royalty por la semilla que le compra ese laboratorio
o a esa creadora de semillas, sino también pague por las semillas que obtiene en la cosecha. Es decir, yo uso semillas, creo la planta, después cosecho nuevas semillas, también a esa quiere cobrarle royalty empresas como, por ejemplo, Monsanto, que es la líder en todo este mercado. Y esto implicaría una suba de costos importante si es que el gobierno argentino lo acepta para los productores agrarios argentinos. Interesante el papel de Trump, que es una especie de emperador. Para bien y para mal, el jueves pasado emitió un decreto corrigiendo el decreto por el cual había subido los aranceles para Brasil, enojado porque se metía a la justicia con su amigo Jair Bolsonaro. Y dice, la verdad, es muy simpático el decreto, dice, la verdad miré bien todo de nuevo, mis funcionarios me vinieron a explicar, lo dice por escrito, mis funcionarios me vinieron a explicar, me hicieron ver que yo me había equivocado en algunas cosas y ahora hago otro decreto negociado con Lula. Un decreto que beneficia a Brasil, sobre todo en algunos sectores de empresas que tenían muchas dificultades ahora para entrar en Estados Unidos y que tenían costos importantes. Empresas muy ligadas a Trump, algunas de ellas. Por ejemplo, empresas frigoríficas que influyeron mucho en la campaña de Trump, financiaron la campaña de Trump. Estoy hablando de empresarios brasileños, como por ejemplo los hermanos Batista, dueños del frigorífico que fabrica más proteínas en el mundo y que fueron a golpear la puerta de la Casa Blanca diciendo, en homenaje a la plata que pusimos en la campaña de Trump, queremos que lo atiendan a Lula. Y ahí se destrabó la cuestión. Para explicar que no todo es alineamiento ideológico, porque ideológicamente Lula y Trump tienen poco que ver. Pero se anunció una corrección el jueves pasado a ese aumento de aranceles. Todo este es el panorama de un eje central de la política de Milei, que es la relación con los Estados Unidos. El otro tema está en la provincia de Buenos Aires y es la crisis del PJ. Mañana va a haber una comisión, una reunión de comisión de presupuesto y hacienda, después Daniel Vilota esto lo va a contar con detalle. Hay que aprobarle a Milei 3.600 millones de dólares de endeudamiento, perdón, a Kicillof, que criticaba por escrito la política de Vidal porque era muy de tomar deuda. Y para eso hay una situación muy complicada por la crisis interna del kirchnerismo, donde la Cámpora le dice a Kicillof, si querés los votos nuestros, para obtener 2/3, primero traés los votos de la oposición. La oposición obviamente le dice lo más lógico, no vamos a ir nosotros antes que tu aliado, que supuestamente aliado, que es la Cámpora. Bueno, todo esto está colgando de un hilo y dependiendo de varias negociaciones. Una negociación es el apoyo de la Cámpora a cambio de qué. Bueno, probablemente Máximo quiera seguir Máximo Kirchner al frente del PJ de la provincia. Los otros que tienen expectativa en esta negociación son los intendentes, que están demostrando que son probablemente el único poder estable en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense. Como dice aquella canción de Battiato, un centro de gravedad permanente. Kicillof les ofrece el 8% de lo que tome como deuda. Y ellos dicen, no, porcentajes no, queremos una suma. Y una suma actualizada, como hacía Vidal, que nos dio un fondo para seguridad y un fondo para obras. Lo mismo queremos de vos, Axel. Y eso es un factor importantísimo en esta negociación. Hay otra agenda que tiene que ver con cargos públicos. Directorio del Banco Provincia, presidencias en empresas del Grupo Vapro y la Corte bonaerense. Es una corte de 7 miembros que tiene solamente 3 miembros, 4 vacantes. 3 jueces, la presidenta Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres peleado con los otros 2. ¿Cuándo se va a tratar esto? No se sabe. Lo que sí más o menos empieza a prefigurar son las figuras. Por ejemplo, Kicillof le gustaría que su principal cerebro jurídico, que es Santiago Pérez Teruel, vaya a la Corte. El sector de la Cámpora, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, quieren a Marisa Herrera, una militante, muy militante de las políticas del kirchnerismo en materia judicial, que emitió la semana pasada
se viralizó un video de Marisa Herrera por una entrevista que dio con un discurso muy enfático, muy apasionado, alrededor de la igualdad de género y de la necesidad de que la justicia, y sobre todo la justicia bonaerense, introyecte los valores del feminismo, inclusive pidiendo que haya juezas en la justicia bonaerense transexuales, que eso daría la señal de una gran democratización social e ideológica de la justicia. Habló de las juezas que siendo juezas renuncian a defender los intereses femeninos, los intereses de la mujer, la posición de la mujer, y operan como juezas machistas. Esto se conoció la semana pasada y le hizo pasar un mal momento a la doctora Marisa Herrera, porque hubo una celebración el jueves a la que ella asistió, y cuando llegó se acercó a saludar a la jueza Hilda Kogan, presidenta de la Corte, que estaba con otras personas. Le dijo, ¿cómo venís a saludarme, hipócrita? Después de lo que dijiste, que lo entiendo referido también a mí. Y es verdad, yo no soy feminista, dijo Kogan, pero soy justa. En cambio vos, que defendés esos valores, deberías defenderlos del todo porque estás en un acto de hipocresía, que es venir a saludarme a mí. Se produjo un chisporroteo muy incómodo para Marisa Herrera, que no atinó a contestar. Pero habrá que ver si en algún momento tienen que convivir las dos en la Corte por esta composición que se está haciendo de la Corte de Justicia bonaerense, que carece de 4 jueces hoy, lo cual genera una cantidad de anomalías jurídicas. Queda otro sector del peronismo que tiene la expectativa de poner un juez, y es el sector de Massa. Massa había pensado ya en un juez, Jorge Donofrio, que ahora está juzgado, militante del masismo, juzgado, como recordamos, por todo aquel manejo de fotomultas que se cobraban por afuera, etcétera, un caso grave de corrupción que lo tienen en los tribunales a Donofrio, que estaba al frente del Ministerio de Transportes. Al no ser Donofrio, pensó, bueno, ya que se está tratando de introducir un elemento de diversidad, de igualdad de género, Malena Galmarini milita mucho en esa materia, en esa agenda, pensemos en una mujer. Tampoco tuvo suerte Massa, porque pensó en Julieta McIntosh, que debió renunciar a su cargo de camarista en San Isidro por todo lo que conocemos del documental o de la serie que se iba a hacer sobre el juicio por la muerte de Maradona. Donofrio, McIntosh, todavía no hay un candidato por parte del masismo, aparentemente. Hay inquietud por McIntosh. ¿Por qué? Porque si el juicio penal, ella ya fue destituida como jueza en un jury, piensa ir ahora a la justicia para que se revise ese jury, los que entienden mucho de esa materia sostienen que es muy difícil que la justicia revise por excepción el resultado de un jurado de enjuiciamiento que en general legalmente no es revisable, salvo que haya una gran arbitrariedad. Pero ella está preocupada por la causa penal que se le sigue. Y alrededor de McIntosh están los que dicen que el celular de la ex jueza es radiactivo, que aparentemente, sobre todo por la autorización que pidió para el documental o la serie, y también por esto de proyectarla como jueza de la Corte, hay mucho intercambio de mensajes de WhatsApp en ese celular. Sobre todo una cuenta misteriosa que ella tiene cifrada como Papucho. Hay problema o hay malestar en la Corte, hay malestar o inquietud, más que malestar, en la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, y la jueza McIntosh, que ya en el jury dijo, les ofrezco mi celular para que lo revisen, y nadie quiere revisarlo. Es como si estuviera cargado con kriptonita. Historias poco edificantes de la vida institucional, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Desde el sector de Milei, que es el cuarto actor en esta trama,
Dicen, sobre todo Sebastián Pareja, que es el representante de Milei, de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, no queremos intervenir ahora, no queremos que se decida ahora todo esto. Esperemos a que asuman los nuevos legisladores en diciembre y sobre todo esperemos a marzo. ¿Por qué marzo? Y porque en marzo va a empezar un proceso de borocotización, tanto en la legislatura bonaerense como en el Congreso Nacional, que nos va a dar a nosotros, La Libertad Avanza, las fuerzas del cielo, más palancas para negociar con el peronismo la composición de todos estos lugares institucionales. Hay una negociación entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza, hay una negociación para integrar la Corte Nacional, hay una negociación para ampliar la Corte Nacional, hay gente en el macrismo, en el PRO, no amigos de Milei, que dicen probablemente sí. Y miran un detalle y a lo mejor se equivocan al mirar ese detalle y prejuzgan. Pero dicen, el fiscal Picardi, Franco Picardi, que está avanzando mucho en la causa del Andís, de las presuntas coimas que se cobraban para medicamentos y tratamientos de personas con capacidades diferentes, avanzó, pero frenó en un lugar. Hay un umbral que no quiso trasponer. Karina Milei. Bueno, muy probablemente el fiscal Picardi todavía no llegó ahí o no tiene las pruebas. Irá más adelante. En el macrismo dicen, no, es la señal de que hay un pacto porque Picardi es un hombre afín al kirchnerismo. Fantasías conspiranoicas, no sabemos. Lo que sí sabemos es que en el tema del Andís no hay interna dentro del gobierno. Se puso primero en la picota a Karina Milei, a los Menem, ahora parece que Santiago Caputo también tenía gente participando de ese negocio. Ornella Calvete, hija de un personaje muy oscuro, Miguel Ángel Calvete, que manejaba todo este negocio de los medicamentos desde afuera. Es complicada esta metodología de tener gente que no es funcionario, pero da órdenes como si fueran funcionarios. Ornella Calvete, su marido, que acaba de ser desplazado en el Ministerio de Economía, Javier Cardini, salpica finalmente a Luis Caputo todo esto porque le metían gente en el ministerio que estaba para otros negocios. ¿Y dónde estaba Ornella Calvete dentro del Ministerio de Economía? En el área que tiene que ver con el control del régimen de Tierra del Fuego. Curiosamente, Nicolás Caputo. Parte de este entramado de intereses que obligan a hacerse la pregunta de qué lugar ocupa Santiago Caputo en relación con los negocios de Nicolás Caputo, primo de su padre. Lo cierto es que aparentemente todo el gobierno está complicado en esto, si es que hay complicados lo dirá la justicia definitivamente, y aparece un entramado muy complejo de intereses, inclusive con mucha participación de personal de inteligencia, de gente del submundo de la CIDE, mezclada con este negocio de los laboratorios que proveían a la Agencia de Discapacidad. Recomiendo enfáticamente, si quieren saber de eso, para ver ese mapa, una nota de Martín Rodríguez Yebra publicada en La Nación el sábado, donde aparecen personajes muy oscuros ligados, como digo, a los servicios de inteligencia mezclados en este negocio. No es Milei el único que tiene problemas con funcionarios. Kicillof también tiene problemas con sus funcionarios. Y vamos a hablar de un funcionario de Kicillof, puesto por Kicillof. Relación que no todo el mundo identifica. Miren esto. El SEAMSE, autoridades. El SEAMSE es una gran caja del Estado, de la que participa el gobierno nacional, el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿A qué se dedica? Procesar la basura en el conurbano bonaerense, que es un gran negocio. No en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, capital federal y conurbano. ¿Quién preside el SEAMSE? Claudio Tapia, puesto acá por Kicillof. Históricamente había sido puesto por la ciudad de Buenos Aires. Cuando la ciudad de Buenos Aires se negó a renovarle esa delegación o esa designación, el gobierno de la provincia de Buenos Aires salió en auxilio de Tapia. ¿Qué tiene que ver Tapia con la basura históricamente? Una palabra lo explica todo. Moyano, camioneros, su ex suegro.
Muy bien. Como sabemos, Chiquitapia está en la picota. Este fin de semana lo abucharon en todas las canchas por haberle otorgado una copa de escritorio, la llaman, una copa inventada por él, a Rosario Central. Después aparece el problema del conflicto con Estudiantes de La Plata, porque Verón dice, nosotros no votamos para asignarle esa copa. Bueno, van a tener que hacer un pasillo homenajeando a Rosario Central cuando jueguen el partido. Hicieron el pasillo pero de espaldas. Sanción para Estudiantes. Hay quienes se preguntan, ¿y por qué no hubo sanción para Central Córdoba de Santiago del Estero cuando no quiso hacer el mismo pasillo para Independiente de Rivadavia? Ah, bueno, porque Central Córdoba de Santiago del Estero es el club de Pablo Tobillino, el tesorero cajero de la AFA de Chiquitapia. Es decir, doble estándar. Tobillino, Central Córdoba de Santiago del Estero, provincia gobernada por Gerardo Zamora, sobre el que acaba de salir un libro escrito por Marcelo López Macía, muy interesante. Tobillino, socio de Zamora. ¿Cuáles son las relaciones económicas? Hay un misterio entre el tesorero de la AFA y el gobernador de la provincia de Santiago del Estero. Dicen que la explicación de esta afinidad hay que buscarla en campos linderos de Santiago del Estero con la provincia de Santa Fe. Tapia, Barraca Central. Estoy hablando de cómo, a la manera de Julio Grondona, Tobillino, en este caso también Tapia, benefician a su club. La relación de Tapia con Barraca Central, que acaba de ganar hoy, frente a Riestra, que es su viejo adversario, es promueve casi una sonrisa. El presidente del club es Tapia, Matías Tapia. Uno de los jugadores es Ignacio Tapia. El estadio se llama Claudio Tapia. Y Tapia es de Boca, no es de Barraca Central. Pero lo que importa no es tanto este nepotismo en Barraca Central, sino un detalle cuando uno entra a la web, que es esto, Surfinanzas, que está también en la camiseta de los jugadores de Barraca Central. Es la financiera de lo que nos estuvo hablando Pancho Olivera en los últimos programas de Ariel Vallejo, donde aparentemente se tramitaría muchísima de la plata negra que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, ministro de Economía Sergio Massa, sacándole plata al Banco Central, simulando operaciones de comercio exterior y jugando con la brecha. Compro, me dan dólares al oficial y lo vendo al blue. De paso bajo el blue, era lo que llamaban las manos amigas. Subordinado a Vallejo, un personaje que dicen hacía $1 millón por día, Elías Pichirilo, el rey del blue. Es interesante porque hay un vínculo entre Massa y Tobillino, y evidentemente hay un vínculo entre Tobillino y Vallejo que procesa plata aparentemente de la AFA. Todo esto habrá que investigarlo, lo está investigando la justicia. ¿Termina ahí todo? Dicen que no. Hablan de que Chiquitapia tiene mucha afinidad con Massa en algunos restaurantes. Por ejemplo, el Roldán que van a abrir ahora sobre Libertador en lo que era el Tattersall, donde está también José Luis Manzano, Daniel Vila. Negocios en Miami, donde de casualidad acaba de abrir filiales la AFA. Los que conocen mucho el ambiente del fútbol dicen el núcleo del que se rodea Tapia, con el que va a comer a la noche, etcétera, toda gente de finanzas. A lo mejor nunca se sabe nada. ¿Por qué? Y porque hay un vínculo histórico muy estrecho entre la AFA y la justicia, entre la AFA y Comodoro Pi, que como sabemos es otra especie de ciénaga. Y en ese vínculo hay abogados, hay fiscales, hay funcionarios del gobierno de la ciudad, hay jueces federales,
un vínculo histórico que provee lo que suele proveer Comodoro Pi, impunidad. Una institución, como explicó una vez un viejo fiscal, hecha para zafar. Si la querés usar para castigar, no funciona. De todo esto, de todo este anecdotario horrible, hay que observar un fenómeno. La Argentina es un país donde, después lo vamos a hablar con Andrés Malamud, los partidos se han ido disolviendo, han perdido densidad, han perdido protagonismo. La política está impugnada, tanto que al frente del poder llegó alguien, aparentemente un outsider, cuya principal bandera, una de sus principales banderas, era identificar a la política con una casta inmunda, la política en retirada, y un fenómeno de golpe, si usted mira la agenda periodística, empieza a ver fentanilo, la mafia del fentanilo, la mafia de las droguerías que proveían al Andís, la mafia de la droga del conurbano que termina en un triple crimen de 3 chicas en Florencio Varela, la mafia del fútbol, ligada a la mafia del lavado de dinero y el submundo de las finanzas. Avanzan las mafias en la Argentina. Ya no es la corrupción solamente de empresas con políticos, lo que se ve en la causa Cuadernos, no. Estamos hablando de un nuevo actor, tiene que ver también con el mundo del tabaco, como sabemos, de pronto aparece un señor del tabaco que tiene comprado medio Congreso. Esto es novedoso, esto es un vector lamentable que avanza a partir del retroceso de la actividad política en nuestro país. Vamos a empezar Odisea, vamos a ver si Andrés Malamud logra sacarnos de este bajón. Después va a contarnos Pancho Olivera un panorama muy importante, muy interesante. Le vamos a poner el foco a la economía real, consumo, nivel de actividad, crecimiento, la posibilidad de que se genere empleo o no se genere empleo. Probablemente este es el gran desafío de Milei y Pancho nos va a decir cómo estamos hoy en esa materia. Ya les dije de qué nos hablará Daniel Vilota, la crisis del peronismo en la provincia de Buenos Aires y el gran problema de Kicillof. Conseguir 2/3 de la legislatura para que le aprueben el endeudamiento que le permita seguir gobernando. Ani Parraguirre mira a Milei, mira al gobierno. Dice, ¿cuánto conserva de la identidad con la que venía? Por ejemplo, de esta bandera anticasta. ¿O cuánto tuvo que ceder y desfigurarse en homenaje al pragmatismo que siempre implica gobernar? En homenaje a la gobernabilidad. Camila Perochena toma el espejo de la historia y nos lleva a una rareza. Un gobierno libertario que se envuelve en la bandera de la libertad de manera radical, extrema. Y sin embargo le hace un homenaje en estos días, a través de un tuit de la Casa de Gobierno, a Juan Manuel de Rosas, cuya imagen está en el despacho de Kicillof, que colgó el retrato de Rosas, identificándose con ese gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y quédese al whisky. ¿Por qué en el whisky Carola, que como digo siempre consigue documentación que no sé cómo accede a ella, trae los borradores del nuevo libro de Claudio Chiqui Tapia, su programa de gobierno para ese Estado, dentro del Estado que se llama el fútbol argentino, la AFA. Empezamos Odisea, vamos a hablar con Andrés Malamud, estas son nuestras redes si nos quiere leer y sobre todo si nos quiere decir algo.